Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. Voy a conversar esta semana con nada más y nada menos Tarek William Saab, el fiscal general de la República. Y amigo suyo. ¿Y qué dice? Bueno, todo aquí, todo vamos a decir que bajo control. ¿Qué tiene bajo control y bajo descontrol? Bueno, primero nos quitamos esta obligatoria mascarilla para poder conversar bien con tu público, con tu audiencia. Bueno, yo diría que hemos logrado a través de los años, gracias a una gestión de mucho sacrificio, de mucha voluntad de trabajo por todos los sectores del país, particularmente los sectores populares, lograr a través del Ministerio Público, a través de quien dirige, lidera la acción penal, como es el Ministerio Público, la estabilidad de nuestro país. Yo creo que eso es algo muy importante. Hemos colocado un grano de arena sumamente valioso, de mucho peso, para este clima que estamos hoy los venezolanos y venezolanas viviendo de, yo diría, una apertura a la convivencia, al encuentro entre todos, dejando atrás y de forma aislada, no me cabe la menor duda, cualquier otro factor de violencia extrema que lamentablemente en el pasado nos hizo muchísimo daño. Entonces yo creo que eso es prioritario y de entrada pudiera decirte para ti eso uno de los logros más grandes nuestros. Para ti eso de violencia extrema ya cesó en Venezuela. Bueno, yo diría que por ahora, aquella célebre frase del comandante Hugo Chávez, esos sectores están totalmente aislados, neutralizados, incluso con un desprestigio tanto nacional como internacional muy grande, porque si tú sumas la cadena de sucesos y hechos que ocurrieron a partir del año 2018 con el ataque con drones en agosto a la tarima presidencial para atentar contra la figura del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, luego el intento de golpe de Estado de abril del 2019, fallido afortunadamente, y posteriormente, en plena pandemia, la incursión marítima de mercenarios, varios de ellos ya condenados, incluso admitieron los hechos y delataron, entre ellos 2 ciudadanos extranjeros. Si tú sumas esa serie de eventos tan terriblemente graves que pudieron haber ocasionado un baño de sangre en el país y que posteriormente a eso han ocurrido 2 eventos electorales de gran magnitud, por ejemplo, la elección de una nueva Asamblea Nacional más la elección de gobernadores y alcaldes, estas 2 ocurridas casi simultáneamente entre diciembre del 2020 y diciembre del año 2021, obviamente que te da un nuevo rostro, mucho más, para mí, como te dije, pacífico, encauzado hacia la vía del voto y no de la violencia, y por ello yo te diría que por ahora todos esos intentos no solo han sido derrotados, sino que gozan de un amplio rechazo popular, yo diría que casi unánime en este sentido. Por lo tanto, qué mejor que el diálogo, bueno, diálogo se llama tu programa, el diálogo, la convivencia, el encuentro, la conversación, la palabra, es el único camino que nos toca a los venezolanos. Ha habido absoluciones también, ¿no?, de gente que estuvo comprometida con esas actividades. Ha habido, así como han habido órdenes de aprehensión, detenciones, imputaciones, acusaciones, hay cientos de casos judicializados. El presidente de la República también ha tenido un gesto de, yo diría, excelente buena voluntad de indultar. Correcto. De indultar a muchos actores y sectores políticos para encauzarlos, para encaminarlos por la vía del diálogo, por la vía de la democracia, por la vía de la convivencia, y eso es un gran logro. ¿Qué han logrado con eso? Bueno, primero, como te dije, aislar toda sensación de, repito, de camino violento, agresivo, de guerra civil, de llamamientos a invasiones militares. En un momento eso era lo único que el factor opositor por el cual clamaba, una intervención extranjera,
casi que, bueno, viniese la OTAN aquí a intervenir en los asuntos internos del país. Y obviamente que eso es un hecho muy positivo. Te habla de la alta política que ha liderado el ciudadano presidente de la República y quienes lo han apoyado incluso desde sectores que adversan al gobierno y al Estado. ¿Ha cesado la lucha de los derechos humanos? O... Todo lo contrario, yo diría que es una lucha, mira, primero porque nuestra Constitución creo que es de las pocas en el mundo que es principista en materia de derechos humanos, porque... Pero la gente sigue violando derechos humanos. Bueno, fíjate, si tenemos un marco constitucional que es el preámbulo, pasando por todos los títulos y capítulos, particularmente el título 3, que nosotros nos encargamos de organizar cuando nos tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente el año 99, hasta las disposiciones finales de nuestra Constitución, es de obligatorio mandato constitucional preservar, proteger, defender los derechos humanos. Y quienes, como tú dices, menoscaben o los violen, tendrán la sanción ejemplar que el Estado venezolano en esa materia hace. Y fíjate, yo he dado cifras que se acercan a los 200 funcionarios exagentes del Estado condenados a partir de nuestra llegada al Ministerio Público en agosto del año 2017, más de 1000 entre acusaciones e imputaciones realizadas a, lamentablemente, funcionarios que cometieron esas circunstancias totalmente ajenas a lo que es la vida democrática. Es decir, en Venezuela impera la ley, el Estado de Derecho. Aquí un funcionario que haga su trabajo de seguro será reconocido, será ascendido. Pero si lamentablemente se desvía de ese camino, bueno, será sancionado y eso lo hemos demostrado. Hay muchos desviados. Aliados, yo diría de... Muchos desviados del camino de la ley. Por supuesto que los va a ver como... Que están enjuiciados. Yo te di una cifra ahorita, yo te di una cifra, fíjate, si en 4 años y medio de gestión que tenemos nosotros hemos logrado condenas, yo te estoy hablando sentencias definitivamente firmes, de un grupo que se va aproximando a los 200 funcionarios, obviamente que te estamos hablando de cosas sumamente importantes, trascendentales, pero más allá de ello, mira, lo importante es que hay conciencia también. Claro. O sea, yo siento que en este momento no se puede comparar para nada este momento venezolano de lo que ocurría aquí en los años 60, 70, 80, 90. En esa época yo fui un activista de base del Comité de Defensa de Derechos Humanos. Tú como... Reconocido. Claro, y yo recuerdo que en esos tiempos yo llegué a venir a programas Diálogo con, pero en Televen contigo, y yo no tenía, no era diputado, ni tenía cargos, no había asumido el poder el presidente Hugo Chávez, y hablábamos de estos temas. Incluso tú eras jefe de redacción, creo, en El Universal. Sí. Muchas veces nos atendiste innumerables denuncias en esos tiempos, porque no había, créeme, mira, no había, uno hacía un esfuerzo enorme comunicacional, de ir a tribunales, de ir a la fiscalía, la sede quedaba en Ferranquín, y créeme que era una impunidad absoluta. Era una noticia excepcionalmente extraña ver un funcionario policial preso por haber violado derechos humanos. Yo creo que hemos avanzado enormemente, todavía nos queda un camino por andar, pero hemos hecho grandes logros. Aquí tú dices unos temas, el caso, por ejemplo, de la defensa de la mujer y otras actividades de tu fiscalía. Eso es muy importante. ¿Cómo avanza en este momento? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Muchas gracias. Adelante, Tarek. Bueno, sí, fiscal. Una pregunta interesante, importante, porque fíjate, el tema de la defensa de la mujer en América Latina ha tenido muchos altibajos. Es decir, yo te voy a hablar referencialmente de cómo actúa muchas veces la justicia en casos que tienen que ver con agresión a las mujeres
en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en Chile, incluso en Europa, pudiera mencionarte en España, hay como una especie de, según mi criterio, lo que las estadísticas que yo voy evaluando, de atraso, de deuda en relación a cómo se debe legislar, castigar, sancionar y prevenir, por ejemplo, la violencia de género, el ataque a las mujeres, no solamente a nivel intrafamiliar, sino en el día a día. Y si tú comparas eso con el avance que ha tenido la legislación venezolana y la actuación, en este caso, sumamente, yo diría, estricta e implacable del Ministerio Público, el avance nuestro ha sido increíble. Por ejemplo, yo observé con mucha curiosidad y me llamó mucho la atención cómo la gestión anterior a la nuestra prácticamente archivaba e invisibilizaba las denuncias que muchas mujeres hacían y familiares sobre intentos de femicidio o femicidio. Es una endemia, vamos a decir así, una muy lamentable circunstancia en donde la mujer es agredida, incluso asesinada, por su condición de mujer. ¿Eso ha aumentado? Yo diría que más bien la sanción ejemplar, la persecución a este delito, en Venezuela ha hecho que disminuya. Y en comparación a los países que te acabo de mencionar, el logro ha sido muy importante porque al final, cuando tú defiendes a la mujer y la proteges en sus derechos, estás defendiendo a quién, a la familia, ¿ves? A los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo diría que es global. Al defender a la mujer yo te diría que tenemos grandes logros en la defensa de los niños, niñas y adolescentes, y eso de verdad créeme que tiene un peso simbólico, pero al mismo tiempo estructural importantísimo en Venezuela. ¿Por qué? Porque mira, la familia es el núcleo de la sociedad. Yo estoy siempre a favor de preservar ese concepto, que nunca, mira, hagan lo que hagan, nunca va a disolverse. Hay a veces circunstancias extrañas que podemos debatirlas en donde pareciera que es anacrónico, o algunos pretendieran colocar como anacrónico el tema de la familia, la defensa de la familia. Mira, es algo que pudiera sonar aberrado, ¿no? Pero es así. En cambio, yo creo, cuando tú haces una labor preventiva, pero al mismo tiempo sancionatoria al delito de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de protección a los niños, niñas y adolescentes, oye, ¿se fortalece qué? La familia como núcleo de la Cuando tú sociedad. hablas de violencia intrafamiliar, incluye ahí los niños, hay mucho castigo, ustedes han perseguido mucho el delito contra los niños y contra las mujeres. Mira, yo pienso menores. que hemos sido muy duros en eso porque es que eso es imperdonable. O sea, ¿cómo tú vas a excusar una acción premeditada contra las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes en función de un acto de venganza, un acto de furor, de furia o de revancha, producto de cualquier circunstancia de degradación en un núcleo cercano a la familia? O sea, obviamente que allí nosotros no podemos bajar la guardia, todo lo contrario. Pero fíjate que yo siempre te hablo de prevención y de sanción. Correcto. La prevención es muy importante a nivel educativo, mira, la lectura. Yo siempre que puedo fomento y promuevo la lectura, volver a los clásicos, a los libros de filosofía, de poesía, a la transmisión de nuestros valores culturales ancestrales, nuestro folclore. No olvidar el tema intelectual como valor intrínseco de la educación, porque una sociedad mientras más educada, mientras más formada, mientras esté más lejana a lo que pudiera ser la distorsión inclusive de las nuevas tecnologías, que son importantes obviamente, pero cuando tú las distorsionas y le introduces elementos de antivalores, obviamente que tú estás golpeando duramente ¿a quién? A los niños, niñas, adolescentes, a la familia, y es la transculturización. Entonces yo creo que la prevención, pero colateral a la prevención en las escuelas y liceos, es la sanción.
porque si quien no quiere prevenir o no participa de los programas de prevención y menoscaba lo que establece la Constitución y la ley, lamentablemente va a tener que ser sancionado. Y en eso nosotros tenemos fiscalías especializadas para la protección de niños, niñas, adolescentes, sectores vulnerables como campesinos, etcétera. ¿Tiene mucho juicio por eso? Juicios. Ah, la fiscalía. Imagínate, nosotros, mira, hay algo importante que nosotros hemos logrado. Y eso a mí me gusta mucho dejar las cosas por escrito, las instrucciones, los lineamientos. Aproximadamente ya tenemos 32 circulares por escritos que son orientaciones en base a cómo deben actuar los directores generales de líneas, fiscales auxiliares, provisorios, etcétera, en función del combate y prevención a los delitos. O sea, al estar por escrito la orientación en base a lo que establece la Constitución y la ley, no hay caída de cómo debiera ser este Ministerio Público en nuestra gestión. Y obviamente que hemos tenido grandes logros a través de esa forma de ver la gestión nuestra. ¿Por qué? Fíjate, hay temas que habían sido prácticamente opacados, ni siquiera habían sido tomados en cuenta. Te voy a hablar de cosas que golpean al ciudadano en el día a día. El tema de las depositarias judiciales. ¿Cuánta gente no ha tenido que ver con que algún vehículo haya sido previamente incautado por alguna falta o delito, etcétera, y luego debiera serle entregado en el tiempo que establece la ley? No. Antes duraba o años, o si se le entregaba totalmente desvalijado y ahí no había sanción. Pues bien, nosotros hemos hecho un trabajo enorme inspeccionando depositarias judiciales que tienen que ver con el Estado, están de alguna manera, porque están contratadas por el Estado, para preservarle a quién un bien preciado. Bueno, al pueblo, al ama de casa, al trabajador, al estudiante. Eso, por ejemplo, tú dirás que no tendrá un valor, pero sí lo tiene. Claro que tiene. ¿Por qué? Porque es el medio de transporte. Tiene funcionarios detenidos por eso, ¿no? Hay muchísimos detenidos de depositarias judiciales, porque fíjate, es el medio de transporte del día a día del ser humano aquí en este país. Entonces eso era algo como que letra muerta y no pasaba nada, gente reclamando un vehículo, igualmente con el tema de la vivienda, tiene que ver también. El tema, por ejemplo, de defensa del medio ambiente, algo tan importante como eso. Mira, es un derecho humano de tercera generación. De hecho, en nuestra Constitución, la defensa del medio ambiente es un derecho humano. Entonces tú no puedes eso banalizarlo. Como te hablábamos antes y te lo agradezco, el tema de las mujeres, niños, niñas, adolescentes. Esa guía de trabajo nos ha ido llevando a cumplir, yo creo, a cabalidad todo lo que establece nuestra Constitución y nuestra legislación para mantener un país en orden. Fíjate, el tema de las alcabalas, nosotros pusimos el dedo en la llaga, porque con el tema de la pandemia, la cuarentena, a partir del año 2020, 2021, el tema de las alcabalas alcanzó un pico tan terrible en donde, por ejemplo, tú ibas a ir a Oriente, particularmente, salías de Miranda, vía Oriente del país, eran 14, 15 alcabalas que no porque yo entiendo que las alcabalas debieran en lugares estratégicos jugar un papel y va a ser siempre así, pero colocar alcabalas para saquear, por ejemplo, lo que tiene un ciudadano, una ciudadana en su carro, en su camioneta, ropa, útiles escolares, alimentos que ha comprado para llevárselo a su familia y decomisárselo, literalmente quitárselo. Hay muchos casos de eso. Ha habido muchos casos, pero ha habido mucha sanción, ha habido mucha prevención, ha habido muchas detenciones y eso ha logrado, obviamente, mermar. Porque, mira, hay algo importante, el venezolano ahora no le tiene miedo a la denuncia. Y eso es importante, denunciar. Que no tiene miedo a la denuncia del señor que me está haciendo señas. Muy bien. Que vamos a un receso. Vamos. Bueno, muchas preguntas para el entrevistado de hoy, Tarek William Saab. Por ejemplo, aquí dice él que propone la creación de la ley para la prevención del acoso escolar. Luego estamos hablando de las relaciones con los Estados Unidos y qué es lo que ha habido ahí. Bueno, fíjate,
en las sanciones. Para comenzar con el tema que hablaste de la ley, nosotros, como te dije, tenemos un cuerpo de leyes que vamos a presentar a la Asamblea Nacional cuando nos toque hacer nuestra rendición de cuentas anual. Entre otras está esa que acabas de mencionar, ley para prevenir y sancionar el acoso escolar. Hay otra, una ley que amplía el tema de los derechos humanos, ley en defensa del ambiente y contra el maltrato animal, ley en defensa de los campesinos y campesinas. Pero esa que tú me acabas de mencionar ha tenido mucha receptividad porque, fíjate, es muy lamentable, por ejemplo, que se banalice que en una escuela o liceo un niño, una niña, un joven o una joven sea objeto de un permanente acoso o un ciberacoso por parte de algunos compañeros por su condición, suponte tú, color, por su raza, por alguna incluso dificultad motora. Hay un caso reciente que nosotros judicializamos de un adolescente de apenas 15 años en Mérida que sufriendo este tipo de acoso intentó suicidarse ingiriendo un herbicida, para que veas que no es una cuestión al cual se debe distraer, más bien hay que prevenirla en primer lugar a través de los centros educativos, a través de un programa de actuación. Okay. La ley habla de todo eso, pero también tiene una disposición general que te habla de las sanciones. De eso quiero hablar de las sanciones. ¿Cuántos sancionados hay y dónde están? Pero fíjate, si tú frente ante una denuncia de que hay un niño, una niña, un joven o una joven que está siendo perseguida, acosada por cualquiera de estos motivos que te señalé anteriormente, que tiene que ver con la discriminación. Tú no puedes discriminar a alguien por su forma, vamos a decir, de ser de su raza o cómo hable o que tenga dificultad motora. ¿Por qué? Porque fíjate tú lo grave. Finalmente la conclusión de ello es la deserción escolar, trastornos psiquiátricos y lo más grave, el intento al suicidio. ¿Hay muchos casos de eso aquí? Se están viendo, fíjate tú, porque es una cuestión pareciera global. Yeah. Es como imitar lo malo en países aparentemente súper desarrollados. Y entonces el ciberacoso existe mucho. Alguna gente lo toma en Venezuela o lo quiso tomar como que ya no. Ah, no, pues es un chalequeo. Antes nosotros lo resolvíamos en la salida con unos golpes. No tiene que ver esa circunstancia con eso, para nada. Porque cuando tú agarras a alguien y sistemáticamente lo vas persiguiendo y es un menor de edad, le vas infligiendo dolor, lo vas psicológicamente traumando la situación, obviamente, y tú denuncias y la autoridad escolar no hace nada, no hay un programa preventivo, obviamente eso puede culminar con un desenlace fatal. Entonces te das cuenta que es un hecho al cual nosotros tenemos como padres de familia que tomar en cuenta y bueno, yo creo que esta ley que ha tenido una gran receptividad en el anuncio que hemos hecho, que vamos a socializar, que vamos a colectivizar, va a tener... Eso castiga a la sociedad, sanciona a la autoridad escolar. Mira, sanciona cuando hay omisión frente a la denuncia. Oye, porque si yo te estoy denunciando un hecho y tú ni siquiera amonestas o expulsas a quienes están transgrediendo las normas escolares, te haces por omisión cómplice. Ahora estamos terminando el programa. Tú me preguntabas sobre el diálogo con los Estados Unidos. Me parece un hecho positivo, altamente, para mí, como, vamos a decir, hombre de Estado, como jefe de un poder público como el Ministerio Público, popularmente conocido como Fiscalía General de la República. Es algo que debemos saludar sin duda, porque hay un dicho muy común en mi ciudad natal, El Tigre: hablando se entiende la gente. Aquí estamos dialogando y nos vamos entendiendo. Entonces, fíjate, la situación con los Estados Unidos ha tenido demasiado altibajo y muchos saboteadores de oficio. Personas que desearían por una rentabilidad mantener una situación de crisis, de alejamiento, de pugna. Y los Estados Unidos de América no es solamente un sector minoritario que pueda estar en la Florida o en Miami, no lo es.
One for Lauderdale, donde tú consideres en ese sector. Es mucho más amplio, inclusive quienes allí habitan y son venezolanos o latinos, les convendría enormemente que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela mejoraran a un punto que tuviesen interlocutores directos, que no hubiesen intermediarios. Y yo creo que todo va apuntando a que eso va a concluir de esa manera, no me cabe la menor duda, en un restablecimiento de las relaciones diplomáticas y en una convivencia entre estados que deben respetarse a través de su soberanía. Y recordemos la cultura, te voy a obsequiar este libro. Yo te conozco antes. Así es. De ese libro, y te pregunto... Una antología recientemente editada por Monte Ávila Editores. Y te pregunto, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor frustración en la vida? ¿O tu mayor éxito en la vida? Oye, estás volviendo a tus orígenes de meter esa psicología siempre, ¿no? Yo diría, mira, siempre voy a ser, y me has conocido desde muy joven, una persona optimista. Habla de frustraciones... ¿Joven tú o joven yo? Los dos. Siempre. Hay una canción que se llama Jóvenes Eternos. Es un tema de alma, de espíritu, de psicología, más allá de la biología. Bueno, yo tengo mi mamá, imagínate, va a cumplir 78 años y tú la ves jovial, alegre, y así, pues igualmente era mi papá. Ahora bien, yo diría que triunfos en la vida, fracasos, hemos tenido todos porque ahí está el aprendizaje. La filosofía budista que me ha acompañado desde adolescente a través de la lectura aquella iniciática de un libro que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, que lo leí estudiando yo tercer año de bachillerato en el Liceo Alberto Carnevale, imagínate. Hace tiempo. Hace muchos años ya, cumpliré 60 en el 10 de septiembre de este año. Entonces me llevó a un mundo... 60 de haberte graduado. No, 60, 60 años de nacimiento. Entonces, ¿qué significa? Esas lecturas me comprometieron una filosofía de vida en la cual el optimismo, la voluntad de vivir, a pesar de las derrotas, de los fracasos, que los he tenido, imagínate. Yo estudié primero en Mérida, en la ULA, luego me vine a Caracas, me forjé en un hogar de inmigrantes libaneses extranjeros. ¿Tú te imaginas eso? En una época donde había xenofobia, en los años 60. Ahora no hay. No, sinceramente el venezolano es admirable, la apertura a las culturas del venezolano. ¿Eso te ha causado odio hacia algún sector de la población? Yo creo que hay gente que ha promovido el odio de una manera letal. ¿Pero tú has sentido odio? Lo llegué a sentir en muchos momentos, en tramos de mi vida. Por ejemplo, a nivel escolar, a los hijos de los extranjeros nos atacaban, salíamos a las calles, incluso nos llegaban a agredir. Estoy hablando de los años 60, principios de los 70, pero eso luego fue mermando hacia una apertura enormemente positiva. Entonces yo diría que uno aprende de esas derrotas, La escuela Kluber Ross, una psiquiatra que yo sigo mucho, habla positivamente de ello. Las personas realmente hermosas de alma son aquellas que han vivido derrotas, fracasos, pero han podido levantarse de ellos. Y obviamente nuestra vida ha sido así, fíjate, se va a conmemorar dentro de poco un nuevo y lamentable aniversario, pero al mismo tiempo positivo, de lo que fue el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. Tú fuiste uno de los que denunció, por ejemplo, mi arbitraria detención siendo parlamentario y el peligro a mi integridad física, porque no fue que de golpes, de ataques de la DICIP, etcétera, en aquel momento. Mira, hemos sido detenidos en otras oportunidades por ser activistas de derechos humanos, hemos tenido riesgos familiares enormemente, pero yo lo veo eso como un hecho de luz. ¿Por qué? ¿Nunca has visto amenazada tu vida? La he visto amenazada muchas veces, claro que sí. Incluso ahora, por el cargo que ostento, la he visto amenazada, pero yo soy un hombre de fe. Cuando fui defensor del pueblo igualmente y antes, pero esas cosas, por eso yo prefiero hablarte de una energía positiva. Si hombre de fe cree en Dios. Claro, y como budista siento que debemos creer también en el karma positivo. Claro. Toda acción tiene una reacción. Si tus acciones son positivas, vas a tener reacciones positivas. En ese sentido, siento que también el noble sendero óctuple, que fue primigenio a los 10 mandamientos. Claro. El Siddhartha Gautama existió 500 años antes de Cristo.
Bueno, y previamente existieron otros profetas, pero yo creo que el ser humano, más en la política, tiene que tener una espiritualidad fuerte, una escritura, ¿Cuál un es el pensamiento. mandamiento que más te captó a ti de la ley de Dios? Sinceramente, el de hacer el bien, El bien. el de la bondad, el de alejarme de todo mal, Claro. el pensar siempre en las cosas sumamente altruistas de la vida. Yo creo que eso tiene una reacción siempre positiva en la energía que uno va llevando, ¿no? Eres Y generoso, entonces. me decía, Eres generoso, entonces. yo creo que he sido muy Com- generoso com- porque es lo que me enseñó mi papá, Nemer Saab. comparte los bienes. No, Dice, Carabobo, docente piden a Tarek William Saab investigar corrupción en el IPASME, y con esto terminamos el programa. Bueno, ¿Qué has hecho por ahí? todas las denuncias tienen que ser procesadas y investigadas, entre ellas esa que me estás mencionando. De seguro vamos a tomar en cuenta esa denuncia. Bueno, ¿qué otra cosa Muchas puede- gracias, hermano. ¿Qué nos puede decir? Te obsequio este libro. Bueno, ¿Qué nos puede decir al terminar el programa? Bueno. Un mensaje. mi mensaje siempre va a ser de unidad, de paz, ¿Ok? de reconciliación. Yo creo que una de las cosas positivas del movimiento de contracultura de los años 60, de donde uno nació, fue ese, ¿no? Ok. Peace and love, paz, amor, convivencia, Para ti, amistad. ¿dónde está el diablo? El diablo está en los detalles que andan por ahí. Aquí. Y hay que alejarlo. Y Dios, Dios está omnipresente en todos los momentos de nuestra vida. gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, amigos Carlos. televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.